¿Cómo identificar la voz de Dios en tu mente versus un pensamiento propio creado por ti? Esta es una pregunta interesante, una pregunta brutal, la cual me acaban de hacer en Instagram, que acabo de poner una pregunta y respuesta para YouTube. Ok, te dejo mi Instagram abajo por si quieres interactuar conmigo. Y es una pregunta que me hizo una persona que me sigue hace bastante tiempo, entonces ella ya puede identificar que tenemos una voz que viene de Dios y tenemos una voz que viene del mundo, o del diablo, o muchas veces de nuestra propia mente, ¿ok? Entonces la pregunta ha sido siempre así: ¿cómo identificarla? ¿Cómo saber cuándo realmente esa voz es de Dios? ¿Cómo saber cuándo esa voz no viene de Dios? ¿Ok? Para empezar, si tú estás aquí y me estás viendo, puede que no sepas que tenemos nosotros los seres humanos una conciencia, ¿ok? O puede que lo sepas, pero no te hayas parado nunca a escuchar esto, a entenderlo. Pero todos los seres humanos tenemos en común algo. A diferencia de plantas, a diferencia de muchos animales, todos los seres humanos tenemos, aparte de alma, espíritu, ¿cierto? Tenemos también una conciencia, que es tu naturaleza divina, conectada con tu alma y con el Espíritu Santo, ¿ok? Esto es una locura para alguien que por primera vez está aquí, puede que no lo entienda, pero todo, de cierta forma, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que no tenemos que hacer, sin que nadie te diga nada. Aunque tú hayas nacido en un país, en una isla, sin ninguna influencia externa, tú ya sientes flujo de lo correcto y lo incorrecto. Y esto va más allá de la moralidad, sino que es una voz que te guía hacia tu propósito. El problema, ¿sabes cuál es? Es que cuando tú vienes a este mundo, Dios te creó sin miedo. Dios te creó en amor, porque Dios es amor. Si podemos, la Biblia, poder resumirla una palabra, ¿cuál sería? Amor. Porque Dios es amor y no hay más. Y ahora, ¿por qué entonces el ser humano tiene miedo? Porque el miedo es la creación perfecta del diablo. Es la herramienta más grande de manipulación que tiene el enemigo, es el miedo. A través del miedo te puede manipular, a través del miedo te puede usar, a través del miedo te puede controlar, ¿vale? Cuando tú naces y tú puedes ver a un niño, no tiene miedo a nada, pero cuando a medida que va creciendo, le van implantando semillas de miedo en su mente. ¿Quiénes le plantan estas semillas de miedo? Principalmente sus papás, su familia, el entorno, muy probablemente la iglesia. Muchas iglesias también, muchas iglesias no son de Dios. Ojo con esto que estoy diciendo, pero muchas iglesias realmente no son de Dios. Dios no necesariamente está en una iglesia, tú puedes ser el templo de Dios también, que el Espíritu Santo te llega a ti directamente. Muchas iglesias apartan a la gente de Dios sin saber, porque te están hablando del infierno y del diablo, cuando en realidad Dios te habla de todo lo contrario, que es amor. Lo opuesto al miedo es amor. ¿Ok? Entonces, antes de poder profundizar en esta pregunta y muy interesante que me acaban de hacer en Instagram, te tengo que explicar y resumir un poquitito que todos los seres humanos tenemos algo en común, a diferencia de quizá una planta o otro ser de este planeta, y es que tenemos una conciencia en nuestra mente, una conciencia dentro de nosotros. Y esa conciencia está directamente conectada con nuestro propósito en esta vida humana que Dios nos entregó y nos prestó, ¿cierto? Porque este cuerpo es prestado, no es eterno, no es infinito. Van a pasar 80 años y 100 años y este cuerpo no va a estar. Quizá o 200 años ya no va a estar. Pero mi alma y mi espíritu, ese sí va a estar, porque ese dura para siempre. Y eso es la promesa bíblica, ¿vale? Entonces todos los seres humanos tenemos una pequeña conexión con Dios, y esa es a través de tu conciencia. Esto es lo que yo he interpretado y es como, ahora viéndolo hacia atrás, lo que a mí me ha guiado siempre hasta avanzar y poder llegar hasta aquí a donde estoy. Uy, la cámara de repente se pone media loca, ahí vamos, ¿ok? Bueno, seguimos, no hay distracciones. Entonces, muchachos y muchachas, ¿qué ocurre realmente? Ocurre que si Dios viene, mucha gente dice, pero Dios, si Dios es real, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no aparece aquí ahora? Mira, si Dios viniera ahora y apareciera aquí, así, ¡buah!, aparece Dios aquí mismo y nos habla y nos dice, Tomás, aquí estoy, soy Dios y te voy a guiar a lo que tienes que hacer, levántate y anda a tal ciudad. Para empezar, Dios no puede hacer eso porque los seres humanos, el nivel de conciencia del ser humano es demasiado bajo. Es decir, nunca podemos ser capaces de ver a Dios porque no merecemos ver a Dios ahora.
Estamos llenos de pecado, nuestro nivel de conciencia es bajo a comparación del de Dios. Dios no se comunica así a través del ser humano, pero dejó un par de herramientas para poder comunicarse contigo, ¿vale? Esto es la introducción a la pregunta que me hicieron, que es demasiado brutal, y este video te puede cambiar la vida si realmente lo escuchas, lo entiendes y lo aplicas. Una herramienta de comunicación es la palabra, que es la Biblia, ¿vale? Tú puedes no buscar fuera de esto y aquí vas a encontrar todas las respuestas. La Biblia. Oye, pero hay un libro que explica la Biblia, ahí está todo. No, pero ¿qué opinas de este libro? Aquí está la verdad, en la Biblia. Y la opinión de la Biblia no cambia nunca. Tu opinión cambia, mi opinión cambia, pero lo que está aquí ha estado ahí siempre, hace 2000 años y va a estar siempre. ¿Ok? Es una herramienta de comunicación que tiene Dios. Otra herramienta de comunicación que tiene Dios es la oración. Tú cierras los ojos, hablas con Él, les cuentas tus cosas, tus pecados, tu intriga, tu problema, tú le pides ayuda a Él y Él se va a comunicar de ti a través de tu conciencia, que es la tercera forma de comunicación, tu conciencia, que ya vamos a profundizar en la tercera. Y también tiene una cuarta, que Dios también usa personas y usa cosas para llegarte el mensaje, ¿vale? Puede que Dios en este momento me esté usando como un canal, no es que yo sea Dios para nada, pero puede usarme como un canal que a través de mí llega un mensaje directamente para ti. Y tú dices, no, pero es un video en YouTube que llega a harta gente, pero puede que para ti exacto sea este mensaje y tú no lo estás viendo. O puede que no, no lo sé. Eso Dios sabe y tú lo vas a sentir y tú vas a saber que eso es así. La cámara hoy día está vuelta loca, no sé qué pasa, pero nada nos para, gente, nada nos detiene. Por cierto, brutal el lugar en donde estamos, ya se lo mostraré por Instagram, ¿vale? Síganme en Instagram, ahí documento todo. Entonces, parando al tercer punto que dijimos, la conciencia, es una voz que viene a tu mente, es una voz que viene a tus pensamientos, la cual te va a guiar por el camino correcto. Esa misma voz, de niño a mí, me hizo querer emprender, porque Dios se manifiesta de distintas formas. No es que Dios te diga, ahora sirve al mundo. No, no, no. O sea, depende del nivel en el que estés, en la etapa en la que estés, te va a hablar Dios a ti, a tu mente y a tu conciencia. ¿Ok? Yo de niño, sin que nadie en mi entorno emprendiera, te estoy poniendo de ejemplo yo para que sea más fácil de entender, yo siempre escuchaba una voz, no literalmente en tu oído como alguien que te está susurrando, sino que en tu mente, tú lo sientes en tu espíritu, y era como, tú estás hecho para algo grande. Yo estaba en el colegio y decía, cuando salga de esta mierda lo voy a destruir, el colegio no es para mí, por eso no fui a la universidad, por eso, o sea, no. Fui un día a la universidad y me fui de ahí. No. Yo quería emprender, quería hacer otra cosa, ¿vale? No digo que la universidad esté mal, ¿vale? Si te apasiona lo que estás estudiando, perfecto, a por ello. Pero si quieres emprender o tienes otro camino, no solamente importa que tú quieras hacerlo o no hacerlo y tomar esa decisión correcta, ¿vale? No ceda ante la presión del entorno y escucha tu conciencia que te va a enseñar ahora cómo hacerla, ¿vale? Entonces yo de muy niño escuchaba en mi mente y decía, tú estás hecho para algo grande. Y siempre se me venían a mi mente como, me gustaría hacer un negocio. Yo no sabía en ese momento lo que era e-commerce, pero era una bodega con productos propios, con transporte, y que curiosamente a lo que ahora me dedico. O sea, el e-commerce es lo que ahora hago 100%. Y ahora entiendo que esa voz siempre era Dios que me estaba guiando, era mi conciencia, ¿vale? Fui creciendo y esa voz la seguí escuchando. Llegó un punto donde ya estaba en la universidad y esa voz me dijo, no. Yo le pregunté a Dios en ese momento, aunque yo no creía en Dios, pero yo le pedí al universo, a Dios, algo, guíame. ¿Qué será lo correcto? Todo el mundo me está diciendo que tengo que ir a estudiar a la universidad, pero no es lo que yo quiero. Y esa voz me dijo fuerte y claro, toma el camino que tú quieras seguir. ¿Ok? Entonces, gracias a eso, yo no fui a la universidad, es un ejemplo, y me dediqué a emprender. ¿Ok? Y ahora me di cuenta que no me equivoqué, fue la decisión correcta en mi caso. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque yo escuché esa voz, que es la voz de Dios, que todo el mundo puede escuchar, porque Dios le habla a todas las personas. Clave. De hecho, tengo la Biblia aquí, no casual, sino que estaba leyendo Isaías 30:21 y dice así, si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. ¿Vale? ¿Qué está hablando de nuevo? Que vas a escuchar una voz. En la Biblia hay muchos indicios donde dice que Dios te va a hablar. ¿Ok? Entonces, a la pregunta directa, ¿cómo poder identificar si cuando escuchas esa voz viene de un pensamiento propio o de Dios que te está hablando? ¿Vale? No es tan simple y a la vez sí es bastante simple, pero esa voz
te voy a dar un ejemplo de cómo poder entenderla. Es cuando hay arrepentimiento o culpa, es tu conciencia guiándote. ¿Ok? De nuevo, cuando hay arrepentimiento o culpa, es tu conciencia guiándote. Yo me acuerdo, es un ejemplo súper simple de una vez que hace poco escuché esta voz muy clara, y es que estaba pasando simplemente por la calle y había un vagabundo y yo había recién comprado me estaba tomando un café en Starbucks y un sándwich de Starbucks, un sándwich de esto de huevo, y yo iba pasando y sin que el vagabundo me dijera nada, yo escuché una voz y me dijo como, dale lo que estás comiendo al vagabundo. Lo sentí en mi corazón. No era una voz que me susurró al oído, sino que yo lo sentí en mi corazón. Y normalmente a veces, nunca me percato de esto, obviamente siempre ayudo a la gente, a vagabundos, pero nunca había sentido tan fuerte el llamado, como entrégale el café y el sándwich al vagabundo que está ahí. Y yo dije, wow, qué locura, y iba apurado, y iba rápido, y quería tomarme un café porque tenía sueño, y dije, bueno, no importa, después si lo pillo a la vuelta se lo doy. Avancé un par de pasos más, y me cayó una culpa tremenda, un arrepentimiento tremendo, una culpa así como si hubiese matado a alguien, una culpa así como estás haciendo algo muy mal. Y yo dije, ¿por qué siento esto? O sea, simplemente no le di el café a la persona que estaba ahí en la calle. ¿Por qué siento esto tan terrible? Y me quedé ahí parado pensando y dije, ok, es lo que Dios quiere que haga. Y dije, pero ¿será tan así? Y cuando empecé a dudar, de nuevo, culpa. Si sigue yo sabía que si seguía caminando y me tomaba el café me iba a sentir muy mal conmigo. ¿Qué hice? Me di vuelta, le pasé el café al hombre, se lo regalé, le dije que Dios lo bendiga, que tenga un buen día. Le pasé el sándwich también entero, que todavía no me lo había comido nada. Y se lo entregué y esa culpa se calmó, desapareció. ¿Ok? Esa es una forma en la que Dios se va a manifestar en ti. Terminando esa historia breve, después volví al café, que estaban de camino de vuelta, me compré otro café, me compré otro sándwich, pasé de vuelta donde el vagabundo, y el vagabundo no tenía el pan ni el café, y yo le dije, y el café le dije que le regalé, y me dijo, no, es que mi esposa llevaba días sin comer, su amiga, no sé, dijo mi esposa llevaba días sin comer, y yo se lo regalé a ella. Y yo dije, wow, hermano, ahí entendí realmente cuál es el propósito de Dios. Dios va a usar personas guiándola a través de su conciencia para ayudar a otras personas también, que son hijos de Él. ¿Ok? Entonces tu conciencia te va a alinear con el propósito de Dios. Si eres capaz de entender esto, es una locura lo que estoy diciendo, para la gente no lo va a entender, pero si eres capaz de entender esto, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Esa voz siempre estuvo ahí. Si yo hubiese seguido caminando, hubiese sentido arrepentimiento y no se hubiese cumplido el propósito de Dios que tenía para él y para ese hombre y para su esposa. Yo no sabía que la esposa llevaba días sin comer, pero Dios sí sabía. Por eso me utilizó a mí para poder llegar a él. Esa es una forma de poder identificar cuando esa voz viene de Dios. ¿Ok? Cuando tú lo quieres hacer, luego al momento como de dudar te viene una culpa, siempre el arrepentimiento es tu guía, ¿vale? Y la culpa también es tu guía. Esa va a ser una forma de identificarlo. Por ejemplo, otras veces que sentí culpa. Yo lo he contado muchas veces, pero antes iba de fiesta, antes hacía música, antes me juntaba con gente en discoteca o alcohol y droga y mierda. Y yo también estuve ahí un tiempo, o sea, yo también hacía droga, nunca fue un vicio que vendía cosas y una adicción, pero al final con que lo haga recurrentemente veces en la semana, está mal y es un vicio, y aunque lo haga una vez, tienes que eliminar esa mierda. Y yo me acuerdo que cuando estaba en ese entorno, de primera no pasaba nada, pero de repente yo empecé a alinearme un poquitito, o sea, empecé a ir al gimnasio, es decir, a sentir una conexión más grande con Dios, aunque en ese momento yo no sabía que era Dios, pero sí escuchaba algo, escuchaba una voz, y cada vez que me drogaba, me sentía con culpa, como si alguien me estuviera persiguiendo. Y yo de primera no lo entendía, decía, ¿por qué me siento mal? Si todos lo hacen, mis amigos lo hacen, ¿por qué cada vez que me drogo me siento mal? Cada vez que tomo me siento mal, me arrepiento. ¿Por qué? Antes no me pasaba. En esa época estaba haciendo música. Me acuerdo un día que fui a grabar al estudio, volví a mi casa y cuando volví a mi casa me sentí como si alguien me estuviera persiguiendo, con una culpa tremenda, un arrepentimiento tremendo. Y yo dije, ¿por qué?
Ante el mundo yo soy el mejor, que música, que no sé qué. ¿Por qué me siento mal entonces? Y ahora lo entiendo. Era Dios guiándome y sacándome de esa mierda. Después era tanta la culpa y el arrepentimiento que si yo fumaba o tomaba o me drogaba, me sentía tan mal que no podía, era un día perdido al día siguiente de lo mal que me sentía. Con culpa, con arrepentimiento, tomaba alcohol, me hacía mierda y después me arrepentía el otro día. Y de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la voz de Dios. Esa es tu conciencia sacándote de ahí. Cuando haces algo mal y sientes culpa, es Dios guiándote por el camino correcto. ¿Cómo identificar que realmente también es la voz de Dios que te está hablando? Es porque el diablo te va a intentar frenar a través del miedo. Yo cuando estaba haciendo música, me acuerdo que la última vez que grabé una canción, llegué a la casa en auto, me acuerdo en ese momento, y con mi productor, y cuando me bajé sentí una culpa tremenda. Dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Y yo no estaba haciendo mal a nadie, pensaba yo, pero me sentía mal. Dije, ¿por qué me siento así? Y ahora en este momento fue como, ok, ¿será que tengo que dejar esto? ¿Será que tengo que dejar la música? ¿Será que tengo que hacer otra cosa? Y inmediatamente el diablo te pone miedo. Es como, no, pero es lo que tú haces, es lo que tú sabes hacer, sigue así. Entonces como un miedo de dejar de ser la persona que tú estás construyendo. Esa es una forma de identificar que es la voz de Dios. Porque Dios te pone en tu propósito, te alinea a través de la culpa para que salgas de ahí, y cuando quieres salir de ahí, el diablo te ataca. Es un comportamiento recurrente que pasa siempre. Otra vez que te voy a dar otro ejemplo de esto, es cuando, por ejemplo, no sé, estaba por invertir en un mentor para que me enseñara algo a mí, estaba por hacer el pago. Esa persona fue una persona que me conectó bastante también con mi espíritu, con Dios. Entonces, era la voluntad de Dios que yo fuera con esa persona, y el momento de hacer el pago era como, no, y si invierto mejor esta plata en otra cosa, y si mejor me espero un poquito, y si mejor invierto en otra cosa y otro negocio. ¿Qué es eso? Miedo. No invertir en algo que sabes que te va a servir o acercarte a alguien que sabe que te va a ayudar es miedo. Y esa es una herramienta del diablo, ¿vale? Pero así se comporta. ¿Y cómo identificar cuando esta voz viene de tu propia mente, de tu pensamiento, del mundo? Es simple, porque cuando es un pensamiento no propio, normalmente desaparece. Desaparece al rato. Es un pensamiento propio, te cae y después al día siguiente ya ni te acuerdas. Cuando es un pensamiento de Dios y está ligado a tu propósito, va a estar ahí siempre. ¿Ok? Yo estoy aquí en este lugar ahora porque mi conciencia me llevó hasta acá. Mi conciencia fue como, invierte en tal cosa, anda acá, acércate a tal lugar, y aquí estoy, entregándote el mensaje en este video. ¿Ok? Uy, la cámara está vuelta loca. Entonces al final eso es, Dios siempre te va a guiar a través de tu conciencia es la voz de Dios. Dios te va a guiar a través de cada vez que se hace algo y te arrepientes, significa que por ahí no es el camino. Cada vez que haces lo que escucha esa voz en tu mente y realmente lo haces y te sientes orgulloso bien de ti, tú sabes que es lo correcto, era Dios guiándote. Y cuando acumula, muchas veces que acumula siguiendo la conciencia y la voz de Dios, cada vez más fácil de identificar. Ahora, si tú tienes vicio, te drogas, tomas alcohol, sales de fiesta, te levantas tarde, no vas al gimnasio, comes mal y estás en un entorno negativo, Dios te habla, pero es muy difícil escucharlo. Es como que Dios te habla, pero hay tanto ruido cerca tuyo que no eres capaz de identificar bien esa voz, y hay gente que ni siquiera la escucha, ¿vale? Entonces, otra recomendación para poder escuchar la voz de Dios: elimina entorno negativo, droga, alcohol, levántate temprano, sufre. El sufrimiento es el altavoz de Dios. Sufrimiento no es agarrar un látigo y pegarte, sino sufrimiento es levántate a las 5 de la mañana todos los días. Estás sufriendo. Hay una persona, un amigo, una pareja, lo que sea, un familiar, que no te entiende, que no se alinea contigo, que no quiere cambiar su vida, que te está llevando a fiesta y destruyendo. Elimínalo, o sea, apártalo de tu vida, no estés en ese entorno. Eso es sufrir también, emocionalmente. Decirle a una pareja, ¿sabes qué? No quiero estar contigo porque quiero conectar con mi propósito, con Dios, y tú me estás apartando, no te va a entender, y tú la dejas, terminamos, chao. Estás sufriendo emocionalmente. Y ese sufrimiento te va a conectar realmente con Dios. El sufrimiento es el altavoz de Dios. Cuando llevas una vida sin sufrimiento, Dios te habla, te susurra, ¿vale? Otra forma de sufrir económicamente: invierte todo lo que tienes. He tenido muchas veces la cuenta en 0 pesos invirtiendo en mí.
Eso es sufrir económicamente. Y cada vez que lo hago, yo estoy más cerca de Dios y Dios me señala más el camino correcto. Sufrir es el altavoz de Dios. Y sufriendo vas a escuchar más fuerte la voz de tu conciencia. Si no sufres, te va a susurrar y es muy bajito. A través de tus hábitos tú puedes conectar con esa voz. ¿Ok? Y ese es el camino correcto. En Corintios hay un versículo que dice también, en la multitud de consejeros puedes reconocer la voz de Dios. ¿Qué significa esto? Que la mayoría del mundo esto ni lo entiende, ni sabe lo que es. El mundo no te va a entender. Para el mundo esto es una locura, una estupidez. Pero cuando estés en la duda de lo que tienes que hacer y no tienes que hacer, pregúntale a una persona que esté alineada, que no falle, que tenga conexión con Dios, en un mensajero de Dios, pregúntale. Es muy fácil de identificar un mensajero de Dios porque no falla, porque no tiene miedo, porque entrega la palabra, porque lo que dice está alineado con su vida. Entonces tú pregúntale a esa persona. No hay muchos, pero si identifica a uno, pregúntale. Estúdialo y pregúntale, ¿sabes qué? Tengo esta duda en mi mente, ¿qué debería hacer? Y esa persona te va a responder y te va a guiar. Es lo correcto, de hecho es lo que todo el mundo debería hacer, escuchar a otra persona para poder aprender. Es lo que yo hago, es lo que mis alumnos que ganan hacen, me escuchan a mí, aplican, crecen. ¿Ok? Pero mi intención en este video era poder darte a través de ejemplos y cómo funciona realmente la voz de Dios, que una vez tú la sientes, ahora va toda tu vida, no es que sea fácil, la vida es cada vez más difícil, también tú eres más fuerte, por ende más llevadera, pero cuando tú vives de esta forma, tú vives en paz, porque empieza a operar modo espíritu, desactivas tu modo carne y empiezas a operar en modo espíritu. Esto no es algo que sea 24/7. Hay días que estás operando en modo espíritu y algo te desalinea y te baja y después tienes que volver a alinearte, trabajar en ti y mejorar. Sí, es así. Es una lucha eterna, una lucha espiritual, 24/7. Pero entre más pases en modo espíritu, más vas a escuchar esta voz. Y entre más escuches esta voz, más lejos vas a llegar. Y entre más lejos llegues, más vas a conectar con Dios, porque más fe va a dar a otras personas. ¿Ok? Mira dónde me trajo esa voz. Yo hace 5 años atrás estaba trabajando en McDonald's. Estar en un lugar así era impensable. Solamente escuchando la voz de Dios y mi conciencia. ¿Ok? Y es lo que tú y todo el mundo puede hacer. Si no cuestiona y aplica. Mi nombre es Tomás Rach. Eso fue el video de hoy. Vamos a dejarlo por aquí y a darle con todo. Let's go. Si tienen una pregunta, ve a mi Instagram, pregúntamela o cada cierto tiempo hago un bloque de preguntas y hacemos un video sobre eso. Nos vemos, gente. Let's go.